Bueno, continuando con el uso de la herramienta, lo que queríamos hablar ahora es en realidad cómo es que se migra, ¿sí? Lo que contaba anteriormente, la parte que yo considero más sencilla porque es correr scripts que se adapten y que, bueno, que pasen la base de informes que tenía en Guaraní 2 a lo que es la base en Guaraní 3. Un requisito fundamental anterior a esto es tener la base instalada en la versión a la que va a actualizar. Lo bueno es que si están en la última versión es mucho mejor, ¿no? Y pueden solicitarnos los scripts de migración cuando se van a migrar para que lo pasemos al nodo del Colab por GDS. Bueno, acá lo que tengo es, porque no tenía otra forma de traerlo, como le contaba uno de los chicos ahí en el break, tengo ya el esquema MIG. ¿Sí? Este esquema MIG, como contaba Ale antes, ya hice yo anteriormente, ya es como hice una trampita y ya traje todo para no tener un informe instalado en la máquina virtual. Todo lo que haga ahora a partir de este momento, lo que es la migración, se hace todo sobre el esquema MIG. ¿Sí? Va a tomar los datos de dicho esquema y lo va a pasar al esquema que usa Guaraní 3, a lo que es el esquema negocio. ¿Sí? O sea que una vez que está esta parte finalizada, fíjense que yo acá tengo todos estos módulos, ¿sí? Esto es todo lo que es el sistema de archivo de lo que es la migración. Tenemos unos controles que se hacen sobre la base de Guaraní 2 y este que es el que pasa de Informix a lo que recién les mostraba, que es el esquema MIG. ¿Sí? Una vez ejecutado y terminado este trabajo, ¿sí? Lo que tengo es todos los módulos, que también antes se les mencionó anteriormente. Entonces ya lo único que yo hago es trabajar sobre Postgres. Informix ya no lo uso nunca más, ¿sí? En este paso, para adelante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, lo que yo tendría que configurar, en este caso, son las variables que se llama el headlet de entorno. ¿Sí? Este es el nombre de mi base, el host, el password y el usuario. Yo lo tengo configurado acá, pero hay un parámetro más que también contaba que es parametrizable y que es recomendable hacer, que es hacer un backup luego de cada módulo. Por si hubo algún error y no puedo restaurarlo o algo de eso. Hay un parámetro más que es se llama hacer backup. Si está en true, uno tiene que decirle el path donde quiere que le haga el backup. ¿Sí? Este es lo primero que se ejecuta, que es, fíjense que por lo que tenemos que cada módulo está numerado, o sea, no es difícil de perderse lo que hay que correr. Igual todo esto está en la wiki, los pasos a seguir de cada uno. Entonces lo primero que tengo que hacer, una vez que pasé la base y no uso más Informix para hacer la migración, es ejecutar el precontrol. ¿Sí? Yo acá les muestro cómo corre el precontrol y fíjense que no conlleva ninguna dificultad en hacerlo. Fíjense que acá estoy revisando los parámetros de conexión y una vez que le doy OK, fíjense que va corriendo y se queda ahí procesando cada uno de los jobs y cuando termina, ¿sí? Yo tengo acá el trabajo precontrol, que es el nombre de este trabajo, está finalizado exitosamente. ¿Sí? Si ustedes leen la wiki mientras están haciendo el proceso de migración, les va a informar que una vez terminado este job precontroles, lo que va a hacer es, en la carpeta precontroles Excel, va a crear todos los Exceles, todos los archivos Excel donde me están informando si hay alguna advertencia o algún error. ¿Sí? Por ejemplo, quiero ver si hay un error, a corregir un precontrol en actas. Por suerte no tengo ningún error a corregir en actas. Y en realidad lo que podría hacer es ir corrigiendo error a medida que voy pasando por módulo, o lo que podría hacer es corregir todos los errores de una sola vez. ¿Sí? Por ejemplo, según veo acá la numeración, lo que tendría que hacer es corregir las tablas de conversión de primary key. Por lo que recuerdo, esta no tiene ningún precontrol para corregir, ¿sí? Pero bueno, si yo quisiera entrar a uno por uno y corregirlo, ya tener todos corregidos, podría armar el script para el SQL para corregirlo. Fíjense, este es un ejemplo de un precontrol. Me está diciendo que falta un dato censal en la tabla SGA signout
Bueno, me falta el último dato. Y acá lo que tiene de bueno es que me da el query para que yo pueda ver cuál es ese dato que está teniendo el error, ¿sí? Yo puedo venir acá al Postgres, correrlo y ver cuál es el dato y bueno, corregirlo, ¿sí? Esto quizás uno lo ve como dato, pero como también de vuelta vuelvo a repetir, lo más importante y la tarea más importante de la migración es el entendimiento y el análisis de los datos que voy a mirar, ¿sí? Esto quizás con un update, con un insert, algo se corrige, pero tengo que ver y analizar bien qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que me está informando el precontrol que falta. Bueno, y así tengo todos los precontroles, ¿sí? Todos cada uno con su query que yo debería corregir para levantar el módulo, para que ande bien el módulo, que en este caso es el de controles en salas, ¿sí? Y así con todos. Como también le contaba a unos chicos ahí en el break, yo tengo, en este caso, fíjense que yo tengo todo para corregir todos los errores, ¿sí? De todos los precontroles que hay. En este caso nosotros lo hacemos cuando estamos probando algo nuevo en la migración y la realidad es que yo lo que hago es que el módulo pase y funcione, ¿sí? Pero creo que ustedes van a tener una tarea más laboriosa, que es analizar caso a caso qué es lo que falla, ¿sí? Yo con esto corrijo todos los precontroles, porque tenemos una base de prueba que cuando metemos alguna base nueva, una tabla nueva, algún concepto nuevo, lo que hacemos es añadirlo en la parte de migración. Bueno, fíjense que también una vez, no, este no tiene post-controles. Este, como es un precontrol, tiene post-controles. Después tengo este que convierte toda la base, la prima al key. Que corre también, como siempre decimos, SQL. Bueno, ahora estoy corriendo todo esto. Fíjense que no me lleva más de un rato con esta base, ¿no? Con esta base que es una de prueba. Fíjense que también terminó todo perfecto, ¿sí? Bueno, acá viene la que sí conlleva quizás a corregir algún precontrol, que es la de tablas comunes, ¿sí? Fíjense, si siguen la wiki, acá no quiero ver si anda porque ya no tengo una conexión a internet, tengo que buscar la de comunes. Si en algún lado está un precontrol, tengo que corregirlo anteriormente a correrlo, porque si no va a saltar el error, ¿sí? Creo que eran estos, los de comunes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a revisar qué es lo que me está informando el error o la advertencia. Como también decía, la advertencia puede pasar si no es algo que haya que corregir ahora, quizás se puede corregir en un futuro, pero el módulo de precontrol me ha avisado de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a corregir los precontroles. Como bien dije antes, yo tengo todos los SQL que hay que correr, pero bueno, a ustedes esto les puede llevar mucho más tiempo corregirlos, ¿sí? Entonces, de nuevo, voy a correr el precontrol de tablas comunes y si mal no recuerdo, porque tampoco me recuerdo todos los módulos si tienen o no post-controles, una vez que terminé de correr este, ¿sí? En la wiki seguramente hay algo que me dice que si hay un post-control, fíjense. Este post-control lo que hace es analizar cantidad de datos, ¿sí? Migrados en Guaraní 2 y cuántos hay en Guaraní 3. Recuerden que solamente lo hace en el esquema MIG y en el esquema negocio, que es el que va a quedar funcionando Guaraní 3. Una vez que yo termino de correr este post-controles, que lo único que hace es verificar cantidades, puedo venir acá a la carpeta post-controles Excel, que van a estar los archivos Excel que yo voy a tener para controlar cantidades. Fíjense, controles generales. Acá me está tirando que no migró nada, ¿sí? Hubo un error en algo que hice yo de todo esto. Creo que igual no migré esto yo. Yo migré comunes, perdón. Por eso no había nada. Ahora cuando yo corra el post-control de generales,
ahí sí debería estar bien los datos. Fíjense que no es complicado la herramienta bajo ningún concepto y casi siempre los errores, si hay algún SQL que falla, como les mostré en la PPT, es muy intuitivo, es como un error que uno puede ver en Postgres, ¿sí? Ahí corre este módulos generales. Cuando corra el post control del mismo, ahora sí debería figurar que está todo bien, ¿sí? O quizás no, pero bueno, es la idea que esté todo bien. Fíjense que están todas las cantidades de todo lo que pasamos del esquema MIG, que es lo que tenía en el Informix, al Guarani 3 me pasó todo ok, ¿sí? Repito de nuevo, y creo que ya lo he dicho muchas veces, controla cantidades, no calidad de datos, ¿sí? Bueno, más que nada, como creo que han podido ver, no sé si la idea no es que sepan usar la herramienta después de esta charla, sino que en realidad vean que es sencillo y que no tiene dificultad alguna en entender la herramienta ni nada de ello, ¿sí? Lo que después también queríamos recalcar, que hemos visto más de una ocasión, son los errores que puede llevar a tener la herramienta, que son los errores técnicos más comunes, que es, por ejemplo, la falta del JRD de Java, es un error común, no tener la última versión de Java para que corra el pentajo. Creo que no lo hemos nombrado, pero el pentajo Kettle tiene dos versiones, o tenía dos versiones, que era la 5.6, donde nosotros hemos probado los scripts de migración hasta la 3.14, los hemos probado en esa. En la 3.15 lo venimos probando en la versión 7 de Kettle. Pero igualmente funcionan las dos, con las dos herramientas, con las dos versiones. Después también otro error común puede ser la falta de driver Informix. Esto es para la conexión y es para única vez cuando pasa todo del Informix al esquema MIG. Y bueno, después tener mal configurada la conexión a la base de datos. No les mostré, pero hay un lugar cuando uno conecta a la base de datos, que es en este lugar, de todas las conexiones, uno puede venir acá y hay un lugar donde me está informando que yo pueda testear la conexión para saber si está todo ok. Ya me confundí, no sé, en el host o en algún lado. Fíjense que me está informando que la base será 315 en el puerto 5432 y la conexión está ok, ¿sí? Lo mismo si hubiera una conexión Informix, en este caso no hay conexión Informix, pero yo podría probarlo de la misma forma. Y después, un error que me ha pasado muchas veces es no tener el esquema configurado al cual va cuál es el esquema del Guarani 3, en este caso. Del Guarani 3 hay que tenerlo con cuidado porque si no sale un error. En todos los scripts de migración hay una variable que se lee, que es el TG esquema, donde se informa cuál es el esquema de Guarani 3. Bueno, no sé si tiene alguna consulta, duda sobre esta parte. El tema de control de cantidades lo hace siempre y cuando sea la primera unidad académica o la primera. No, lo hace siempre. Siempre, por más que ya tenga datos cargados. La segunda, lo que hace el migrador es cuando comienza a migrar, carga unas tablas, la cantidad de registros que hay ya en Guarani 3, con lo cual descuenta esos registros. Una consulta. En mi caso yo tengo 8 instancias distintas de Informix. Para los 8 vamos a tener que hacer en turnos, digamos, cada uno vamos a ir migrando. Y después tiene que haber un proceso de unificación, ¿sí? O sea, primero lo tengo que probar,
si es posible migrar, si no tengo errores, si no tengo problemas, que la unidad académica corrija su inconveniente. Pero después les tengo que decir, no carguen más nada en Guaraní 2 por un tiempo hasta que migremos todo eso y unifiquemos la información. A ver, el proceso es, usted agarrás esta primera base, empezás a probar la migración, empezás a encontrar errores, empezás a armar ese documento que decíamos de errores que van encontrando y scripts para solucionar eso y para poder avanzar. Mientras tanto, quien tenga que ver ese dato, se lo pasás y decís, mira, tengo este error, vean cómo si lo corregimos en Guaraní 2, o es ahí tenemos que ver también, si la corrección la hacemos en Guaraní 2, y después cuando me vuelve la base al momento de hacer la migración ya lo tengo corregido, o es un dato que Guaraní 3 lo requiere, que Guaraní 2 no lo tenía, y armo el script de migración. Cuando avanzás y terminás la migración, se prueban estos circuitos funcionales, todo lo que dijimos que, bueno, que se haga una revisión del sistema, tanto del sistema estudiando con un alumno, con un docente, haciendo una pasada de los circuitos funcionales, revisando la parametrización. Una vez que hicieron todo ese trabajo, ustedes creo que la migración debería ser un proceso de un día, de parar el sistema, no deberían trabajar en paralelo. Ahora la chica, no sé, de Córdoba, que nos van a explicar cómo ellos hicieron la migración. Tiene mejor que ellos que les explique cómo hicieron, pero para mí es un proceso que el sistema se debería parar un día, 2 días, 3 días. Esto es como el ley de Murphy, si puede fallar, va a fallar, así que guarden ese día más, pero no es que tengan que trabajar en paralelo. La idea es que migrar el módulo completo, porque dijeron si empiezo con inclusiones, si sigo con el 2, y no. La idea es cuando hagan la migración, la hacen, paran el sistema, lo paran y lo cierran. Algo que ahora me acuerdo de quienes vayan a migrar más de una vez o que hagan una sola migración, guardar ese esquema de Guaraní 2 que se crea cuando se pasa todos los datos de Guaraní 2 a Guaraní 3, dejar ese esquema de datos de Guaraní 2 por si una vez que empiecen a usar el sistema y 3, 4, 5 meses después se dan cuenta que hay un dato que está mal, poder tener el origen de los datos y poder revisar y ajustar lo que sea necesario. No borrar esos datos de Guaraní 2, mantenerlos, hacer un backup, pero tenerlos por un cierto tiempo hasta que digan, bueno, el sistema está estable, los datos están correctos, ahora ya esa información la puedo dar de baja. Pero la idea es que el sistema, una vez que toma la decisión de la migración, sea un fin de semana, si le pagan la CEP, eso lo arreglan, un día de semana, encontrarán el momento adecuado, pero que se baja el sistema y se arranca con Guaraní 3. Ahí verán si el trabajo durante tantos meses valió la pena y todo sale bien o siempre algún problema va a surgir, eso no. Seguro que, pero bueno, el uso del sistema irá viendo y corrigiendo y nada. Es un proceso que una vez que toma la decisión hay que acompañarlo de todas las áreas, técnicos, usuarios y aquellos que toman decisiones, y saber que el proceso de migración trae estas cosas que bueno, se irán arreglando y con paciencia. ¿Alguien más? Los scripts de migración permiten migrar una propuesta o varias propuestas de la base que tiene muchas. Migra todas. Migra todos, no hay chance de migrar porque nosotros tenemos una unidad académica que metió junto lo que es posgrado y grado, y ahora queremos hacer la migración solo de posgrado, pero está todo junto en Guaraní 2. A ver, hay una cierta forma de decir, yo paso todo lo de Guaraní 2, pero migro solo una carrera con sus alumnos. Pero bueno, hay que trabajar en esos sentidos de migración, es decir, que marcar qué quiero migrar y qué no. Va a ser un trabajo medio tedioso para empezar a identificar más si tenés alumnos que están en esa carrera y están empezando otra carrera y ese alumno lo tenés que mirar y después la próxima vez no lo tenés que mirar, entonces es un trabajo complicado. Bueno, gracias. No, más por esto de decir si están en la misma base de Guaraní 2, ¿cómo, no sé, das de baja esa carrera en Guaraní 2 para que no
se siga creando comisiones, mesas, que no, los alumnos se inscriban. O sea, Claro, porque lo que pasaría en un primer posgrado que los alumnos no usan autogestión, o sea, ni zafamos, ¿no? esos alumnos no son alumnos de la carrera de grado que están en esa misma base o Fueron porque ahí alumnos, pero empiezan- ya egresados. claro, pero el dato está la historia académica, Sí. está. Sí. Bueno, o sea, no es imposible, pero es un trabajo que no sé los resultados, pero Migraremos todos. queda a tu criterio. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Alejandro. ¿Qué tal? Ignacio. Mira, nosotros tenemos una cuestión con el tema que nosotros tenemos sedes. Sí. Nosotros somos la Universidad de Comodoro y tenemos sede en Esquel, Madrid y Trelew. El tema que, por ejemplo, con la Facultad de Ingeniería nosotros ya migramos parte de la 2.9 toda la información a Guaraní 3. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos en las sedes también la misma carrera, por ahí con el mismo plan, pero distinto versionado. Bueno, en ese caso lo que decimos en la etapa de migración, esa carrera en particular, la carrera no la migran, sí el plan de estudio, porque seguramente no van a tener el mismo plan, teniendo bases diferentes, el plan no va a estar idéntico. Lo que hacemos en ese caso es decimos, migren el plan de estudios como tienen en esa segunda sede, bueno, ustedes van a crear dos planes, al menos, ¿no? El plan, los que están ya, que migraron la primera vez de esa carrera, de una sede, y el plan, o los planes que están migrando de la segunda sede. Si esos alumnos lo tienen que unificar en un plan, bueno, lo que recomendamos ahí es que creen un plan nuevo con I3 y lleven a todos los alumnos a ese plan. O siguen su camino por cada plan de cada sede, eso es lo que tendrán que ver después, pero sí pueden migrar, pero va a quedar un plan diferente. No, pero los planes son los mismos. Lo que cambió fue por cuestión de instalación el versionado. Las correlativas son las mismas, el plan es el mismo, por ahí, como en la primera instancia éramos nuevos y empezábamos a modificar, nos quedó ponerle versión 18. Sí. Cuando vamos a instalar en la sede, como ya teníamos todo bien, nos queda versión 1. También, por eso el migrador no entra a comparar planes de estudio, si ese plan hay uno plan exactamente igual para esa carrera más. Nosotros lo que hacemos es migramos tal cual está en Guaraní 2 y después si tienen que unificar ese plan de estudios, crean una nueva versión en cualquiera de los planes y pasan los alumnos hacen ese cambio de plan. O sea, los planes de migración no comparan planes, los migran tal cual están, después será un trabajo a hacer en Guaraní 3. Lo mismo aquellos que ya tienen, no sé, un plan con 10 versiones. Lo que recomendamos también que una vez que migren, revisen ese plan de estudios y hasta por ahí recomendar que creen una nueva versión por el sistema con los controles correspondientes, con esto que decía yo de las correlativas que hay que volverlas a desarrollar, o hay que ver lo que ya está en Guaraní 3, que por ahí contempla las correlativas personalizadas que tenían. Por ahí lo sano sería eso, crear una versión del plan y pasar los alumnos. Por eso, bueno, se tiene que hablar con la gente del área correspondiente para ver si hay que sacar una normativa para hacer ese cambio de plan o ese cambio de versión de los alumnos por migración, ¿no? Pero no hay cambio, o sea, no hay en la migración no hay comparación de planes. Yo sé que estoy migrando un plan de una carrera que ya la tengo en 3, no hace comparación. La migra tal cual lo está y los alumnos quedan en ese plan. De la misma facultad. Sí. Otra cosa que tenemos, por ejemplo, es que todas las sedes tenemos el acta de promoción 1, por ejemplo, del año 2017, tenemos en todas las sedes tenemos la misma. No va a haber problema cuando migremos a sede. No, el número de acta no es como el Guaraní 2 que era único y si existía otra no podían migrar. Guaraní 3, el número de acta es un dato que se puede repetir, pero bueno, lo que ustedes van a tener que trabajar en el proceso de cuando empiecen a generar números de actas en Guaraní 3, cómo generar esa lógica de generación de un nuevo número de acta, repensar y desarrollarlo. Si en el sistema van a crear dos actas con el mismo número.
O sea, eso no, salvo que ustedes lo quieren cambiar, pero si ya hay acta impresa, libros. Por el tema de ya de egresados. Por eso, en teoría esos datos están y van a quedar con actas duplicadas. Si van a buscar un acta de examen con un número, te va a traer dos, tres actas con el mismo. Sí. Bueno, esa es una de las cosas sencillas que tienen que revisar y tenerlo bien preparado. Una vez que estén puestos en producción, el tema de la generación del número de acta, del legajo de alumnos, estas cosas que no que se den cuenta después que pasó un turno de examen, que se dieron cuenta que la numeración está mal. Siempre hay tiempo de arreglar, pero bueno, todo lo que se pueda prever y definir antes, mejor. Otra consulta. Nosotros tenemos instalaciones en Guaraní 2 que, por la forma en que nos deja configurar los planes, en este caso es un caso muy particular que tiene dos títulos finales para una misma propuesta. Y tuvimos que hacer ciertas artimañas para poder, uno, configurar, dos, gestionar y tres, después informar a la UJAN. Bastante retorcido, digamos. Queremos saber si para migrar nos sería más conveniente configurar un plan limpio en Guaraní 3 y al pasar la historia académica realmente Guaraní 3 nos permite reflejar la realidad que queremos modelar, que queríamos modelar en Guaraní 2. Sí, pueden precargar primero en Guaraní 3, cargar la propuesta, cargar el plan de estudios bien como debe ser. Y al momento de migrar, indicar antes de migrar los alumnos, es decir, este plan de estudios de Guaraní 2 corresponde a tal plan de estudios de Guaraní 3. Entonces, una vez que migrás, los alumnos van a quedar en ese plan nuevo que creamos de Guaraní 3. Hay una universidad que hizo Moreno. Sí. La Universidad de Moreno hizo eso, por ejemplo. No migró los planes de estudios, sino crearon los planes de estudios desde Guaraní 3, y al momento de migrar indicaron que los alumnos de esos planes iban a parar al plan nuevo que crearon por Guaraní 3. Ahí podrías unificar los alumnos en un plan de estudio más propuesto. Que sí, Guaraní 3 permite más de un título de grado, esto de profesorado, licenciado. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Hay una institución que nos estaba consultando, digo institución para no mandar a nadie al frente. Nos estaba consultando que ellos sí mantienen un paralelo entre Guaraní 2 y Guaraní 3. Hicieron una migración, por ejemplo, de los primeros 5 años de historia académica hacia Guaraní 3, está productivo, pero los otros 2 años, por ejemplo, 2017 y 2018, siguen con Guaraní 2. Nos preguntaban si podrían migrar solo 2 años de una base a la otra. Ahora, por poder, se puede ver cuánto hay que tocar los estudios de migración para contemplar eso. Porque donde tienen que empezar a ver esto, los planes no los miro porque ya están en el sistema, la historia de los alumnos no los miro porque ya están. Hasta en esos 2 años pueden haber ingresado a los alumnos. Que los alumnos que ya migré su historia, que no mirar a partir de tal fecha, tal año, y es complicado. Hay que ajustar las escrituras. Sí. Es un trabajo firme y duro en la sociedad. Hola, completando lo que él decía, ¿no? Que antes, como ser, cuando uno tenía una carrera que daba 2 títulos, hacía las 2 carreras y en una tenía el examen equivalente. ¿Qué pasa si yo ahora hago el plan nuevo, donde le pongo, digamos, los 2 títulos, como decís, ¿qué pasa con los exámenes equivalentes? No, bueno, ahí está la diferencia de Guaraní 2 con Guaraní 3. Sí. Todo esto de exámenes equivalentes, de equivalencia de equivalentes, cuando uno aprobaba una materia en una carrera, se registraba esa materia en la otra carrera donde esa materia era común, ese registro de información ya no está más en Guaraní 3. Con lo cual no va a haber problema. El alumno cuando lo migre va a tener aprobada esa materia en tal carrera. Bueno, ahora van a estar unificadas, va a estar registrada la misma carrera que la que van a crear o unificar en Guaraní 3. En Guaraní 3, una vez que el alumno aprueba una materia, automáticamente se la reconoce en las otras carreras propuestas donde esa materia existe. Así que No le hacen examen equivalente. no existe el examen de materia, es algo automático.
sí podrías, bueno, alguna acotación, sí podrías tener problemas si esas equivalencias no las hacían por este circuito de equivalencias equivalente, examen equivalente, sino cuando le registraban una equivalencia en la otra carrera. O sea, rendía el examen en la carrera 1 y se la reconocían en la carrera 2 por equivalencia. Ahí sí, cuando se migre, ese alumno va a tener un examen y va a tener la equivalencia. Cuando se otorgan físicamente una equivalencia. Entonces, ahí sí van a tener un problema o van a tener la materia aprobada 2 veces. Tendrán que ver cómo lo soluciona ese caso. Sí, justo ese es el caso de nuestra facultad, así directamente. Antes no usábamos las equivalencias automáticas, que en el 2 se podía desactivar, pero bueno, ya en el 3 es demasiado automático porque no verifica ciertas cosas, y de hecho no verifica siquiera si el alumno al que le va a pasar la equivalencia es alumno egresado o es alumno pasivo. Bueno, sí, eso es algo que planteó una universidad, justo ahora que estaba mirando hace tiempo atrás, y es un tema que tenemos que ver, de que no reconozca o no lo vea en la carrera que ya o abandonó o egresó. Sí. Claro, para nosotros es un tema bueno que cuando lo planteamos nos propusieron cambiar los planes. Tenemos más de 20 carreras en la facultad. Tendríamos que verificar todos los planes. Que antes no teníamos mucho problema, pero bueno, usábamos como el mismo código para un montón de carreras. Que ahora nos encontramos que no son realmente la misma materia. O por ahí cambia el docente. El tema es que como que mientras tenemos ese problema con las equivalencias. Por ahí como aplicar otro tipo de control al momento de pasar la equivalencia automática. Cuando es una equivalencia, pero cuando es el reconocimiento automático, es decir, yo la tengo en esta carrera y me vale en esta, ahí es donde nosotros tenemos que hacer algún ajuste, es decir, no la muestro, no se la reconozco, no la veo, si ese alumno ya empezó, y yo cambié de carrera hace 2 años, no quiero que le aparezca en esa carrera esa materia que le hizo en la carrera. Por ahí capaz que si egresó ya la tiene aprobada y le aparece después debajo, no se puede aprobó en otra materia. Sí, sí, ahí tenemos que hacer una revisión de la historia académica y los resultados que hay donde se demuestre, porque se reconocen las actividades, no considero esos casos como este, después que abandonó una carrera, egresó, no considerar esa materia. ¿Algo más? Bueno, si no hay más preguntas, seguimos llamando. Bueno, ahora vamos a escuchar atentamente la experiencia de 2 instituciones que han hecho la migración, que salieron a producción recientemente. Ellos tienen una guía de preguntas que nosotros les enviamos como para que más o menos se toquen todos los temas que consideramos que ustedes querían revisar, consultar, entender. Y lo más importante es que traten de aprovechar esto que siempre charlamos, que es la experiencia del par, ¿sí? Así que invitamos también a las chicas de Córdoba que suban. Son, bueno, preséntense ustedes, va a ser mejor. De Córdoba y de Jujuy.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Narda, para los que no me conocen, y soy de la Universidad de Córdoba. Yo soy la técnica que hizo la parte de migración de la base de datos, todo lo que explicó recién Alejandro y Martín. Y bueno, ahora vamos a ver los temas que más o menos se plantearon de las dudas que podrían llegar a tener ustedes, y así les contamos desde nuestro lugar cómo resolvimos esos momentos y cómo fuimos desarrollando toda la parte de migración y cómo estamos en este momento. Mi nombre es Romina Estach, soy de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPU y hemos migrado a fines de diciembre del año pasado a la nueva versión, la 3.14 que era en ese momento, y bueno, también venimos a contarles nuestra experiencia. Mi perfil es técnico, pero bueno, al final termina siendo lo funcional y hasta lo de usuario. Hola, yo soy Paula Cora, también de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi perfil es el más funcional. Nosotros en octubre pusimos 3 facultades y ahora en abril pusimos 3 más, y en unos días vamos a poner 3 más, así estamos bastante como en tren de pasar toda la Universidad Nacional de Córdoba, que tenía cerca de 40 bases, a Guaraní 3. Entonces, bueno, un poco de eso le vamos a contar. Bueno, les voy a contar más o menos cómo comenzamos nosotros desde el momento que nos dijeron este es el momento de tener Guaraní 3. Primero fue bajar la documentación que está en la wiki, que está muy completa. Además de la documentación, empezamos a hacer las capacitaciones, ya sea la capacitación propiamente de migración de Guaraní 2 a Guaraní 3, de SDN, de Toba con Chulupi, dependiendo de a qué nos íbamos a dedicar cada uno. Hacíamos las capacitaciones que correspondían y recibíamos información del CIU de todo lo referente a migración y cómo empezar a encarar esto. Ellos nos ayudaron mucho, si no hubiéramos podido llevar adelante semejante tarea. Lo que hicimos primero, una vez que tuvimos toda esta documentación y tuvimos las capacitaciones, fue, primero tuve una base de Informix de prueba con la que iba a comenzar las pruebas. A través del Ketle que explicaron recién los chicos, pasamos los datos desde Informix a Postgres y empezamos a correr todos esos trabajos que mostraban recién los chicos que pusieron aquí. Desde esos trabajos empezaron a surgir muchos errores, los cuales íbamos documentando, tal cual como decía Alejandro, como les explicaba recién, que tienen que ir documentando cada cosa que nos pasaba, la documentábamos, tratábamos de identificar cuál era el problema, si el problema lo podíamos resolver en Guaraní 2 o si era propio que lo teníamos que resolver ya en Guaraní 3, entonces lo hacíamos sobre el esquema MIG. Pero por lo general tratábamos que sea algo que tuviéramos que resolver en Guaraní 2 para ya poder ir aplicando y empezábamos a pedirle a los usuarios que fueran modificando los datos que tuvieran que modificar. Para eso lo que hicimos fue primero registrar entonces cada uno de los errores que nos pasó con, por ejemplo, la primera base que migramos. Luego migramos una segunda, una tercera, esto en prueba, ¿no? En entorno de prueba todavía. Hicimos una prueba con 3 bases independientes migradas. Después de eso hicimos la centralización de esas bases y ahí nos surgieron otros problemas que tenían que ver con esa centralización. El problema donde teníamos más volúmenes de problemas era justamente con las personas, en donde se nos duplicaban las personas y teníamos que definir qué hacíamos. Teníamos que definir si se trataban de las mismas personas o si eran personas diferentes que tenían mal cargados un número de documento. Teníamos muchos errores con esos números de documento, en donde claramente algunos estaban mal cargados, tenían 1111 o números de documentos
7 millones de la cantidad de dígitos, por lo tanto documentos que tenían 6 números no eran válidos, por lo menos como DNI. Lo que nosotros hicimos fue armar scripts con las salidas, esas que mostraban los chicos que decían, ustedes pueden obtener, una vez que salen los errores, pueden obtener cuáles fueron esos errores a través de estos select que mostraban recién. Tomamos cada uno de esos, armamos scripts, esos scripts directamente ya los corría en las bases de Informix para poder detectar los problemas en Informix y poder hacer que se arreglen directamente en Guaraní 2, porque para nosotros era importante que en el proceso de migración ya tuviéramos la mejor calidad de datos que pudiéramos. Entonces, que fuera corregido en Guaraní 2 y que los datos pasaran a Guaraní 3 lo más real de lo que está en Guaraní 2 y tratar de corregirlo menos en Guaraní 3, ¿no? Entonces, bueno, hicimos la centralización, volvimos a reflejar los errores que nos pasaban y esos scripts los fuimos puliendo al punto que actualmente hoy corro esos scripts, los corro en la base de producción de Informix a través de un cron diariamente y mando un reporte diariamente de cuáles son los errores que tiene cada una de las bases de datos, que como dijo Paula tenemos 43, de cada una de esas, y con ese conjunto de errores que tenemos para cada una de esas bases, trabajamos con los técnicos de cada una de las facultades que están administrando esas bases de datos para que vayan corrigiendo esos errores. Esos errores son de todo tipo. Además de las personas duplicadas, que es el más grave me parece, tenemos errores con los códigos postales que no tienen números válidos, con las localidades que no existen en Guaraní 3, números de códigos de localidades que no existen, escalas de notas, una nota que se le puso en un detalle de acta y que no existe esa nota en la escala de nota que tiene definida. Bueno, errores de todo tipo. Muchos de esos errores, la generalidad de esos errores, no lo puede corregir la gente de los despachos de alumnos. Los tenemos que corregir nosotros desde la base de datos, porque son errores que se generaron y que, por ejemplo, el tema de la escala de notas sería claramente que está faltando alguna nota en una escala y los despachos de alumnos ya no pueden hacer nada con esa escala porque ya está en producción. Los tenemos que corregir nosotros, pero para que nosotros lo corrijamos necesitamos que ellos nos lo soliciten. ¿Sí? Necesitamos la autorización de ellos porque no tocamos nada en la base de Guaraní si no tenemos la autorización de la facultad para que nos diga que tenemos que hacer eso. Para facilitar todo ese pedido que ellos nos tienen que hacer, directamente nosotros ya generamos cuáles son unos formularios de solicitud de todos los errores que pueden llegar a tener, que ellos nos tildan ahí, cuáles son los que quieren que corrijamos nosotros, nos firman y ya con eso, por otro lado, tenemos los scripts que corrigen esos problemas. Tenemos scripts que corrigen los problemas generales, que son los de los códigos postales, localidades, bueno, tenemos muchos errores así muy puntuales que no afectan a Guaraní, digamos, de los datos de los alumnos. Y tenemos estos otros que son más particulares, como es el de una escala de notas, y que los vamos corriendo, eso sí, los vamos corriendo en forma más individual para una base en particular. Otra de las cosas que corrimos también en forma general, porque nos encontramos con muchos casos cuando quisimos pasar a Guaraní 3, fue sacarle los espacios en blanco que tienen los datos que son varchar o char. Eso ya lo corrí en todas las bases y de eso surge que a veces datos se me duplican y que no estaban duplicados en Guaraní 2 porque tenían un espacio, se distinguían unos de otros por un espacio. Entonces ya los vamos corrigiendo en Guaraní 2, entonces en el momento que vamos a hacer la migración ya vamos minimizando la cantidad de errores que nos pueden llegar a surgir. Bueno, vamos a ver, se debiera modificar los scripts para considerar las personalizaciones.
En ese punto, algunos escriben muy poco, tuvimos que modificar para considerar, por ejemplo, nosotros teníamos números de actas que llevaban una cierta estructura, porque Córdoba lo tiene definido de una cierta manera, entonces bueno, se modificaron los scripts, pero eran unas cosas mínimas, digamos, o por ejemplo, le agregamos a los códigos de las materias tienen un código, y podía pasar que se duplicaran, como hablaron recién los chicos, que se duplicaran con otro, y para poder distinguir cuál era la materia 002 de una facultad con la 002 de otra, le agregamos a la codificación de la materia el código de la unidad académica, por ejemplo. Bueno, en las consideraciones para el proceso de descentralización, más que nada fue esto que les comentaba recién con las duplicaciones de los datos de las personas. Encontramos muchos errores en donde teníamos un mismo número de documento y lo que variaba era o el nombre, o el tipo de documento, o el país de ese documento, que no coincidía alguna de las cosas. Toda esa información también la sacamos en un listado que le informamos a las unidades académicas para que ellas, entre ellas, se pongan de acuerdo. Por ejemplo, tenemos un número de documento en una facultad con una persona, tenemos el mismo número de documento en otra facultad con otro nombre de otra persona. Los ponemos en contacto para que ellos definan cuál es el que quién lo tiene bien, quién lo tiene mal. Eso lo tienen que verificar con la fotocopia del DNI. En muchos casos no tienen esa fotocopia. Tienen que tratar de identificar qué es lo que pasa. Si no llegan a un arreglo, porque las dos dicen que lo tienen bien, por el momento lo que decidimos fue cambiarle el tipo de documento a una. Si le cambiamos el tipo de documento a una, ya a Guaraní 3 ingresan como que son dos personas diferentes. Si no le cambiamos el tipo de documento y tienen exactamente el mismo número, tipo y país de nacimiento, país de documento, van a pasar unificadas. Es decir, la primera que pasó a Guaraní 3 es la persona que queda, y la segunda, que tiene el mismo documento, va a pasar como que es la misma, y su actuación académica va a pasar a esta primera que había pasado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por las dos cosas, porque pueden unificar personas que no son la misma persona o porque la duplican. Creo que peor es cuando la unifican, ¿no? Porque cuando la duplica, bueno, hay que hacer algún otro proceso para poder después volverlas a unificar. Bueno, la parte del proceso que nos llevó más tiempo fue esta de que las facultades corrigieran los errores, y los errores, los mayores errores son los de las personas implicadas, porque se repiten de una a otra, que en muchos casos nos pasa también, que es un conflicto que tenemos, que una persona tiene un número de documento con un nombre, en otra facultad con otro nombre, pero la otra facultad dice sí, pero esta persona hizo un cambio de nombre, ya sea nombre completo o solo el apellido, y tiene la constancia de que es la misma persona, pero la primera facultad no lo tiene, y bueno, y ahí estamos con cuál es el que tiene que quedar. Por supuesto siempre hacemos que quede el último, tomamos una decisión lógica de qué es lo que tiene que quedar, pero bueno, estamos también un poco como invadiendo la primera facultad que lo tenía con un nombre diferente. Por ahora lo que hacemos es informarle a la primera facultad: mira, nosotros tenemos acá un pedido de un cambio de nombre de esta persona. Por lo tanto, en las próximas, cuando pase Guaraní 3, va a quedar con el nombre, el último nombre, ¿sí? Les informamos eso porque si no en las actas sale con un nombre, en las actas anteriores va a salir con el nombre que tenía originalmente, y a partir de ese momento va a salir con otro, pero bueno, es porque hay un trámite en particular. Entonces cada uno de esos casos hay que verlos, a ver qué decisión tomamos. Pero bueno, todo se puede arreglar. Pero esas cosas son las que nos traban, nos llevan tiempo, nos hacen ver, analizar, hablar con gente para ver qué es lo que hay que hacer, ese tipo de cosas. Y bueno, como les decía, en realidad es mucho el trabajo que tenemos, es bastante con lo que tenemos que trabajar,
pero a final de cuentas vemos que ya estamos en Guaraní 3 y eso es un paso muy importante que teníamos que dar, que lo dimos y ya estamos en el tren, por lo tanto vamos a seguir. Hay que ponerle toda la predisposición, y lo importante también en realidad no es solamente la predisposición, sino el apoyo con el que tanto hablaban los chicos al principio, el apoyo que tenemos que tener de la institución. Si no tenemos ese apoyo, es difícil poder avanzar con esto, porque nos encontramos con problemas que tenemos que resolver y solamente los vamos a poder resolver en forma rápida si tenemos el apoyo institucional. Y si no, bueno, se va diluyendo en el tiempo. Así que bueno, después hablamos chicas. Yo paso a contar mi experiencia en la UNPU, en Jujuy. En un principio, como se dijo que es un proyecto de la institución, nos reunió el rector. Hay 4 facultades en Jujuy y las 4 tienen sus técnicos de Guaraní 2. Entonces consensuamos en que todos los martes nos reuníamos los técnicos para llevar este cambio. Iba a ser un Guaraní 3 centralizado, con colla y con preinscripción centralizado también. En total nos llevó 2 años y medio, pero solamente las reuniones eran los martes, solamente los martes nos dedicábamos a Guaraní 3. Y pudimos hacer el preinscripción, que lo sacamos todos desde el mismo servidor, consensuamos el formulario de preinscripción entre las 4 facultades, consensuamos certificados de alumno regular, de materias aprobadas, quedaron pendientes las actas y en el transcurso, cuando decidimos la Facultad de Ciencias, se hizo una reunión con los secretarios académicos el año pasado, en agosto, y dijimos, bueno, ¿hacia dónde vamos? Ya teníamos colla centralizado y teníamos el preinscripción todos juntos. Y se decidió que en octubre salíamos a Guaraní 3. Pero hubieron inconvenientes de distintas instituciones y salíamos descentralizados. En el momento de que teníamos que migrar a Guaraní 3, dije, bueno, saquemos preinscripción. Yo soy de la Facultad de Ciencias Económicas, las otras facultades se quedaban en Guaraní 2 al final. Entonces, lo que habíamos centralizado y lo que era un esfuerzo conjunto, empezamos nosotros como de cero nuevamente. Teníamos otra preinscripción, teníamos que configurar otro servidor, colla ya era otra versión también, y bueno, y empezamos con el preinscripción en 3.6. Que ahí fue cuando Milce se enteró de que nosotros migrábamos, cuando me bajé del collab en preinscripción 3.6. Salíamos en octubre del año pasado supuestamente, pero al final terminamos esperando la 3.14, que tenía la app, así ya también de pasada instalábamos eso. Y la verdad que todo el proceso es largo, es tedioso, pero lo que te sirve mucho es la capacitación. Nosotros en esos 2 años hicimos capacitación de Postgre, capacitación de SVN, programación orientada a objeto, los usuarios también, los alentamos los usuarios a que hagan sus capacitaciones. Yo también hice, por ejemplo, conceptos iniciales, porque al principio empezar a manejarlo, migrábamos, pero no sabíamos ni dónde estaba la carrera, y era qué era propuesta, no sabíamos qué era RA, por ejemplo, que era la responsable académica, y bueno, entonces también algunos cursos que también son de usuarios, también los hacíamos los técnicos, para entrar y tener todos un mismo vocabulario. Bueno, así que capacitación recibimos todos. Yo soy técnica, pero hay también otros usuarios que son funcionales y que también son, en realidad no tenemos un perfil puramente funcional, sino que tenemos técnicos y usuarios, no tenemos nada en el medio. Así que por eso es que le decía en mi presentación que terminé haciendo desde técnico, funcional y usuario al último, porque había que ayudar. Yo me desempeño en el departamento de alumnos de la facultad, entonces justo donde está en el núcleo de actividades, y
Dentro del proceso lo que más nos llevó fueron corregir los errores. Nos salió, por ejemplo, 2000 alumnos que teníamos con quill vacío y bueno, con eso hicimos un script, calculamos los quill de cada uno y lo modificamos directamente en el Guarani 2, ¿sí? Sobre la base de producción que teníamos. De esa manera nosotros íbamos reduciendo el número de errores que después nos salía en la próxima migración. Y errores que no podíamos modificarlo en Guarani 2, íbamos haciendo los scripts y lo íbamos documentando. Todo quedaba documentado, todos los scripts quedaban documentados, cuáles nos habían dado error, qué error, aunque sea tonto el error, y cómo se solucionó, qué sentencia se ejecutó, en dónde, si fue en Guarani 2 en producción, si fue en Guarani 3 de prueba, o si fue en Guarani 2 de prueba, que es donde cual migrábamos al Guarani 3. Todo eso quedaba perfectamente documentado. Somos dos técnicos, entonces si el otro venía y migraba, ya sabía dónde yo me había quedado, qué errores me habían dado y cómo los había solucionado. Después, bueno, a medida que uno, por ahí cuando uno va haciendo las pruebas, la base toma la foto de la base de Guarani 2 en ese momento, y puede ser que al migrar te surjan otros errores, porque la base de Guarani 2 fue creciendo, le fueron incorporando datos, entonces lo que se tiene que tratar es de migrar con el menor, que te salgan la menor cantidad de errores posibles. Nosotros la primera migración nos llevó 6 meses, la segunda migración nos llevó 1 mes, pero acuérdense que solamente trabajábamos los martes, ¿no? O sea, nos llevó 1 mes en total migrar y después la última la hicimos en 1 semana, y ya cuando estaba tan perfeccionado todo que al último, cuando teníamos que sacar en producción, bajamos Guarani 2 a las 10 de la mañana un miércoles y el jueves ya estábamos en 3. Nos llevó 6 horas de migración en total. Así que la verdad que fuimos perfeccionando todo el tema de errores. Y como decían, uno por ahí tiene una planificación, pero la planificación es con muchas actividades en paralelo. No es que uno se dedica solamente a una cosa, por ahí un día estás migrando y después a las 10 tenés que ir a dar el curso de capacitación. Es así, digamos, tenés que fijarte tanto en la parte técnica como en la parte de usuarios, de los circuitos. Aprovechamos, y lo que hicimos también es como una reingeniería de procesos, una redefinición de cosas, como por ejemplo las actas de exámenes. Nosotros teníamos divididas las actas de exámenes, salían las actas para libres por un lado y las actas de alumnos regulares por otro. Lo que hicimos es directamente que salga una sola acta y un campo más que diga libre o regular. Y entonces así se simplificó también el trabajo de ellos, porque en vez de hacer 100 mesas de exámenes, hacen solamente 50. En vez de sacar 100 actas, generar 100 actas, generan 50. Y la cantidad de libres que teníamos era insignificativa, por ahí por cada acta teníamos dos alumnos nada más inscritos o 3 alumnos, entonces no se justificaba también la carga que tenía el administrativo. Entonces eso también es provechoso, del momento que ustedes migran a este nuevo sistema, también hacer como una reingeniería del proceso y ver realmente qué es lo que necesitan y qué es lo que no necesitan. Justamente con el tema de personalizaciones, muchas veces también hicimos el engaño de no ponerle la personalización directamente, y cuando la necesitan que nos avisen. Y después, por ejemplo, en la de certificados, teníamos 3 certificados, uno de condición del alumno, que sabía si era alumno activo simple, pleno o pasivo, el otro era de alumno regular, el otro era de un rendimiento académico. Esos 3 certificados los unificamos ahora en uno. Hicimos un solo certificado, que es el de alumno regular, pero le sale todas las condiciones. Entonces el alumno también tiene pocos certificados para pedir, y para nosotros son menos personalizaciones también. Bueno, yo les voy a contar entonces un poquito la parte más funcional de Córdoba. Nosotros teníamos la decisión del rector, el rector quería que pongamos Guarani 3, entonces como el rector quería, el apoyo institucional ya de alguna manera estaba dado. Para elegir, nosotros dividimos a todas las facultades en grupos, creamos grupos, porque en la universidad se puede
poner en funcionamiento el guaraní en determinados momentos de baja de trabajo, eso es más o menos igual en todos. Enero nosotros no trabajamos, entonces nos quedaba abril y septiembre, octubre, entonces teníamos que dividir todas las facultades en ese grupo. Nosotros queríamos hacerlo en un breve tiempo, entonces dijimos, bueno, el primer lote de facultades tiene que salir en octubre. ¿Qué facultades elegimos? Eso se acuerda en general, pero como el rector, lo más importante para él son la implementación de RTFs. Las primeras familias que estaban involucradas eran las de 3 facultades nuestras, esas 3 facultades entraban primero. Ese fue el criterio para el primer lote. Para el resto de los lotes aplicamos de nuevo criterios y eso hay que irlos negociando, porque hay que ver cuándo tienen elecciones políticas, cuándo entra en la familia de los RTF, cuando tienen algún proceso crítico y primero, antes de ponerlas en un grupo, ver si ellos van a estar de acuerdo. Porque una vez que entra en el proceso del lote de implementación, le asignamos todo nuestro esfuerzo a ellas, principalmente. ¿Qué es nuestro esfuerzo? Replicamos todas las capacitaciones. Fomentamos que tomen del SUB, pero son a distancias y no le terminan funcionando demasiado a los usuarios. Entonces, nosotros sí lo hemos tomado internamente en el grupo central y las replicamos. Replicamos todos los circuitos. Empezamos por esa, la de conceptos iniciales, que esa es re importante y llamamos en lo posible a todas las autoridades, porque es el que da todo el marco general y hasta como si fuese el glosario nuevo. Es muy importante que se la tomen porque cuando entren a Guaraní 3 y vean que no existen las carreras, es como un golpe medio fuerte. Entonces, como que hablemos todos a partir de ahora de lo mismo, entendamos, traten de ir a la primera capacitación de conceptos iniciales, las autoridades junto con todos los usuarios. Damos de conceptos generales, damos de matrícula, de cursada, de egresados y uno que ponemos reconocimiento, el de reconocimiento, de equivalencia, validez y el de egreso. Todas esas capacitaciones se dan en 2 horas, una sola jornada de 2 horas. Con eso alcanza para darle las capacitaciones a los usuarios. Les damos durante todo el proceso de las capacitaciones accesos a base de testing. O sea, ellos tienen una base equivalente a la que van a tener cuando salgan en producción con un usuario general. No se los acotamos a sus funciones, así aprenden, entran, ven y todo lo que pueda sumar de sus conocimientos sirve. Que toquen, que rompan, no importa. Entonces ese acceso le va dando a ellos una formación y va dejando que vayan analizando, y ponemos mucho hincapié en eso en todas las reuniones, de que ellos son responsables de poder replicar sus funciones en el Guaraní 3. Cuestión de hacerlos como cómplices de esto. Ellos tienen que ver que pueden hacer lo que hacen. Nosotros tenemos tantas facultades que no sabemos qué hace cada facultad en cuanto a qué operación usa y de qué manera. El Guaraní es muy grande y nos hemos dado cuenta que hay facultades que usaban cosas que nosotros no sabíamos que usaban. Entonces, diciéndole a ellos que se fijen qué están usando, qué necesitan y que se les funcione, vemos qué prioridad tenemos que poner en las cosas que puedan faltar de Guaraní. Entonces, de eso también acordamos, de todos los que tenemos personalizado, qué tiempo necesitaba cada cosa. La mayoría de las personalizaciones las hemos hecho desaparecer. Dejamos solo las que reglamentariamente teníamos que conservar porque hay alguna resolución, alguna ordenanza que normaba al respecto. El resto lo hemos logrado que las personalizaciones desaparezcan y que todos se adapten a el Guaraní 3. Y no fue ni crítico, no fue ni siquiera un problema para ellos, como que lo asumen bien, como que es natural decirle, no, ahora es así, bueno, ahora es así. Y más cerca de la época de implementación se acuerdan las fechas exactas, a veces porque las teníamos más o menos por zona. En esas fechas exactas se les explican las cuestiones finales, de qué cantidad de días van a tener que estar sin los sistemas. Siempre hemos dejado el Guaraní 2 a todas las facultades para que lo sigan usando, sabiendo que todo se desactualiza. O sea, el único que entra en producción es el Guaraní 3, pero el 2 pueden entrar, pueden acceder, pueden comparar y va muriendo por su propio peso cuando no se actualiza. Pero eso también es una tranquilidad bien grande para los usuarios, saber que no es, un día se me apagó el otro y ya no veo nada. No, entren tranquilos,
hay problema, pero sepan que lo que cargan en ese piano, entonces sí o sí lo tienen que hacer en uno nuevo. Eso les quita un montón de estrés, porque un certificado rápido que tengan que hacer de apuro a los 3 días de haber migrado, lo hacen con el 2 y lo mismo, no hay un problema. De acá a un mes y el 2 ya no le va a servir, pero en un mes sacaron, generaron la suficiente destreza como para que no les sea un problema usarlo en Guaraní 3. Entre las cosas que acordamos entonces también es el tiempo, van a estar en la transición, necesitan unos 2 o 3 días sin el sistema. Y bueno, y nosotros tenemos aparte la cuestión de cómo se centraliza, cada vez que cortemos para nuevas implementaciones, dejamos el sistema a todo el mundo, o sea, a las que ya están y a las que vienen. Entonces, por eso hemos tratado cada vez de fijar días en que implementemos a varias facultades a la misma vez. La última vez en un día implementamos a 3 facultades, y vamos a tratar así 3 o 4 facultades para no dañar tanto la operatividad. Y empezamos los fines de semana, porque los procesos que corren ARDA y algunos procesos son largos, que los pueden dejar corriendo, de traspasos de bases, de empezar a los controles, todo eso, que le permite a ella largar cosas el fin de semana y dejar solo, sin operación a Guaraní 3, una mañana del lunes. A mí nunca me dieron que tenía que... Bueno. Ah, pero bueno, más o menos creo que, no sé. El post-migración. El post-migración. ¿Quieren que hable? No, por supuesto que surgen cosas. O sea, por más que se le delegó mucha responsabilidad a los usuarios, a que nos acompañen en esto, que no somos 2 equipos, nosotros implementamos, ustedes estén de bracitos cruzados esperando, sino que se involucren, que vean, que prueben con nosotros, que detecten cosas antes que nosotros. O sea, es como que ampliamos el equipo en ese sentido, haciéndolo bien parte. Surgen cosas, surgen un montón de cosas. Y bueno, y ahí es donde hay que apelar primero a la corrección y segundo a la paciencia. O sea, ellos tienen que tener paciencia. Este proceso es difícil para ellos, pero para nosotros también. O sea, fuimos conociendo a la misma vez los sistemas, ellos y nosotros. Ahora nosotros sabemos un poquito más de Guaraní 3 que los usuarios pueden entrar ahora, pero los primeros lotes lo conocíamos a la misma vez. Entonces se van manejando. Nosotros salimos en octubre con funcionalidades que todavía no estaban operativas y las hablamos con ellos y les dijimos, esto no va a estar, pero ustedes ¿qué fecha la necesitan? La necesitan para diciembre, listo, para diciembre nosotros se la vamos a tener, pero salimos sin eso igual. O sea, en algún punto nosotros nos tenemos que poner fechas y cortar, porque si no a los técnicos y a los funcionarios nos termina pareciendo que nunca está lo suficientemente todo preparado y maduro. Es como que poner una fecha y largar y concentrarse en eso es positivo hasta porque da satisfacción de saber, ay, al fin puse Guaraní, después de tanto tiempo logré en mi trabajo tener el Guaraní puesto. Y bueno, y durante los primeros tiempos fuimos viendo, según las urgencias, las últimas cosas que no habían entrado en la implementación inicial. Todavía no está maduro y todavía tenemos cosas que no funcionan, y bueno, igual vamos negociando y vamos corrigiendo en la medida de nuestras capacidades todo, pero está funcionando, no hemos apagado, no hemos cerrado la Universidad Nacional de Córdoba por ahora. Bueno, y otras cuestiones es con la centralización hay un aspecto funcional también, no solo de datos sino funcional. Hubo que generar mecanismos de trabajo conjuntos. O sea, por ejemplo, las colaciones son comunes. El código de la colación es común, entonces hay que enseñarles a generar criterios en el nombre que le pongan o los periodos de inscripción y todo, hay que generarles y educarlos a poner cierto nombre, porque si no a nosotros se nos confunden de quién es cada periodo de inscripción, de quién es cada colación. Entonces en las capacitaciones fomentamos también eso, como acuerdos internos. Bueno, a partir de ahora a cada colación le anteponemos el nombre del código de responsable académica, o al periodo le ponemos tales cosas, entonces entre eso nos ayuda. Lo que sí teníamos de ventaja Córdoba era que está bastante normalizada. Casi todas las facultades trabajan igual. Hay muchas ordenanzas comunes y
los procedimientos en general son bastante iguales. Las actas, por ejemplo, tienen el formato aprobado por ordenanza del superior, todas las actas de examen son exactamente iguales. Entonces todas esas cosas no las tuvimos que ni siquiera negociar. Los certificados también. Pero por ejemplo los certificados eran el analítico final era un certificado que estaba aprobado por ordenanza. Y hoy estamos trabajando para desaprobar eso o liberarlo a usar directamente el que sale con el código guaraní. O sea, a ese punto de personalización queremos llegar, a que no haya necesidad de tener nada hecho en Córdoba y lograr que todo lo que salga desde el COR sea lo que se aplique. Entonces, poder poner la versión nueva que libere el SIU en unas pocas horas o en unos pocos días y no que sea algo que nos vaya desactualizando porque nos compramos tanto problema que actualizarlo y llevarlo a realizar todas las personalizaciones sea una carga tan alta de trabajo. Aproveche la experiencia de las universidades. Pueden preguntar. Hola. Sí, quería saber cómo manejaron los errores, por ejemplo, en las direcciones de correo electrónico, porque se tiene un formato definido y bastante complicado. Yo, por ejemplo, he visto que cuando se cargan con muchos errores, se le cargan puntos o doble arroba y cosas así. Eso lo manejaron de alguna manera. Y mi otra consulta es si tomaron alguna decisión cuando migraron a los alumnos. Por ejemplo, se dejaron afuera los alumnos que han sido dados de baja por falta de requisitos y que no se volvieron a inscribir nunca más en la universidad. ¿Ese tipo de alumnos los migraron también o los dejaron afuera? Eso es. Bueno, con respecto a las direcciones de mail, las direcciones de correo, no, con eso no hicimos nada. Si estaban mal, seguramente pasaron mal. De todas maneras, las personas que necesitan ese correo porque a lo mejor tienen que actualizar su clave de guaraní, tienen que ir personalmente a los despachos de alumnos para que se les corrija ese dato en particular. Pero sobre eso no hicimos ningún trabajo, no tenemos tampoco alguna queja o pedido al respecto de eso. Y con los alumnos no dejamos a nadie afuera, absolutamente nadie. Siempre tratamos de entrar hasta la persona que se inscribió y no hizo absolutamente nada, también está registrado porque eso ya involucra que es una persona que tuvo contacto con la universidad. Pero no dejamos afuera a nadie. Igual, hicimos lo mismo. No controlamos correos si estaban bien escritos o no, si estaban bien cargados. Y con respecto a todos los alumnos que habían en Guaraní 2 pasaron al 3 igual que todas las personas. Sí, yo soy de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Quería consultar por hablaba que tenía un script que controlaba los códigos postales. ¿El reemplazo hacías por un valor por defecto o cómo sería? No es un dato obligatorio, por lo tanto, o el código postal o estaba bien o lo reemplazábamos por nulo. Y eso es una de las autorizaciones que necesitábamos que nos dé la unidad académica, que nos autorice a que si el código postal no corresponde a un número válido de código postal, le pusiéramos nulo. Que no corresponda a un número válido, nosotros no controlábamos que no fuera. Si el código postal no era 4 dígitos o no correspondía al SPA, que es una letra, 4 números y 3 letras. Si no cumplía con ese formato, pedíamos, o ellos nos solicitaban que le pusiéramos el nulo. Nosotros lo que hicimos es ir modificando uno por uno. Agarrábamos legajo por legajo y poníamos el código que correspondía.
El problema que nos ocurría con eso, o sea, eso sí lo hacían para el año en curso, en donde podían identificar tal vez con algún dato cuál es el código postal que correspondía, pero para ese año en curso. Pero nos encontrábamos con problemas de códigos postales, de datos censales, del año 2005, 2006, de todos los años, en donde nosotros no podemos saber qué código postal de procedencia tenía esa persona, o de pertenencia, no, de personas allegadas o de periodo electivo, no sabemos, y tampoco lo sabe la facultad, entonces bueno, ahí lo eliminamos. Otra consulta, con el tema, ustedes dijeron que en una parte hicieron como una unificación de las escalas de notas. ¿Eso lo hicieron previo a la migración? ¿O una vez que estaban migrados fueron filtrando, a ver, estas se van a mantener y estas se desactivan? No. El tema con las escalas de notas, nosotros las migramos tal cual estaban, y la idea que tenemos es generar unas nuevas escalas de notas que estén más limpias, porque las que están ahora están muy sucias, tienen 2 dígitos, 3 dígitos, una A de aprobado, mezcladas, están mezcladas. Entonces lo que queremos, todavía no lo hicimos, pero lo que queremos hacer para Guaraní 3 es unificar esas escalas de notas, se les puede dar de baja a las anteriores para que no las usen más, y solamente dejar escalas de notas para toda la universidad un poco más limpias, pero solo eso. Nosotros no hicimos centralización de datos, así que seguimos con los propios escalas que tengamos en Guaraní. ¿Esa era tu pregunta? ¿Esa era tu pregunta? Sí, porque nosotros tuvimos el problema que fuimos migrando distintas facultades y teníamos con el tema del aprobado. Unos ponían A/D, otros ponían APROB de SAP, en otro caso había aprobado desaprobado, que era lo mismo. Pero tuvimos que ver cómo unificarlas y bueno, al principio cuando migramos la primera facultad, ese problema nos saltó porque bueno, era la única, entonces decíamos está todo bien. Cuando se miró la segunda, apareció la lista, cuando vos vas a elegir la escala de notas, una lista que era interminable. Entonces bueno, vamos a empezar a unificar un poquito. Y bueno, y ahí fue que empezamos a buscar coherencia, a ver qué tenía. En algunos casos por ahí distinciones con el tema de promoción, porque la facultad de humanidades creo que tienen una promoción entre 6 y 10. El resto de las facultades entre 7 y 10. Entonces bueno, ahí había que hacer una distinción. Pero básicamente era eso, a ver si lo trataron antes o después de migrados se hicieron como una acople general. Sí, no lo hicimos todavía, pero así lo tenemos pensado. Buenísimo. Bueno, es muy bueno poder saber la experiencia de ustedes, que la compartan, porque bueno, nosotros estamos ahí también en el proceso y queda mucho trabajo después, sobre todo con el tema de la centralización, ¿no? Por ahí sería bueno conocer cómo hicieron ustedes cuando había que tomar decisiones entre distintas facultades, por ejemplo, bueno, no decisiones técnicas, cuando había que tener decisiones de arriba, de autoridades, entonces ustedes proponían reuniones, iban uno por uno, les proponían soluciones, como hacían. No, primero se hizo una reunión con las autoridades en donde se les informó que se iba a implementar Guaraní, se les daba las fechas tentativas, se les habló de, por ejemplo, las primeras que no iban a estar algunos módulos, algunas cosas que todavía no iban a estar. Todo eso se acordó y no hubo ningún inconveniente con eso. Después, por ejemplo, las personas que se migraban. De la primera facultad se migraban X cantidad de personas. De la segunda facultad, que ya comenzaba la centralización, a lo mejor había personas duplicadas. Entonces se les iba advirtiendo que, por ejemplo, los datos censales del mismo periodo lectivo que tuvieran esas dos facultades iban a quedar las que primero se habían migrado, y que posiblemente a lo mejor se perdía algún dato de esa segunda, y que si ellos detectaban esa pérdida de datos, nos informaran y nosotros de alguna manera se la íbamos a recuperar porque teníamos guardadas las MIC, esas que decía Alejandro, de tener guardados esos esquemas en donde están los datos como estaban en Guaraní 2, para en algún momento poder recuperarlos si hace falta.
Pero no hubo ningún problema, en realidad lo tomaron muy como que, bueno, es así. Claro, pero por ahí hay aspectos que hay que un poco negociar. No sé si, bueno, sale un solo acta con este formato. ¿Están todos de acuerdo o no? El tema de por ahí capaz que lo largaban ustedes y bueno, listo. Se claro, quedaban con esto. el tema de las actas salen como salían porque tenemos una ordenanza. Entonces, no, bueno, ahí en ese caso en particular no tuvimos nada. No, en general no tenemos cosas que hagan diferentes o grandes. Las únicas cosas diferentes se ajustan con los controles, con los requisitos, los controles y todo, vamos a ajustar algunos comportamientos, pero sí tenemos algunos reportes o alguna situación excepcional de alguna facultad que es la única que sea algo que otra no tiene, por ejemplo, medicina, que tiene toda una situación con los hospitales y todo, pero no es negociable porque es solo para ellos, entonces sí las contemplamos. En general el resto hacen lo mismo. No, pero lo mismo que hacen ya está consensuado a lo largo del tiempo, o sea, tenían el mismo guaraní con las mismas operaciones desde hace como 20 años, entonces en realidad tienen larga trayectoria acomodando sus procesos y haciendo lo mismo para todos. Igualmente, es lo que te decía, que vos lo que podés aprovechar en ese momento es hacer la reingeniería. Entonces podés llegar a redefinir un nuevo formato de acta, que quizás sea el mejor y tomando cosas de las distintas unidades. Claro, si nosotros por el año pasado, por ejemplo, el número de actas, tuvimos que hacer una reunión y contar a todas las autoridades para mencionarles cómo iba a salir, una cosa muy nueva. Después, bueno, al principio sí, cuando se largó el acta se mostró cómo iba a quedar, porque como, bueno, en nuestra universidad cada facultad es súper distinta. Y es como que ahora el guaraní está tratando de unificar un poco, no es una entidad, pero si no, bueno, cada uno hacía lo suyo. Sería capaz de tener la misma calidad que No, tienen ustedes. nosotros tenemos el área central, que es la Secretaría Académica General de Rectorado, norma un montón de esas cosas y lo apoya el Consejo Superior. Entonces, desde ahí se baja la línea y todos tienen que obedecer en esos aspectos. O sea, por más que sean independientes, el diploma que termina firmando el mismo rector, entonces tienen posibilidad de normar eso. A lo mejor es buscarlos a ellos de aliados estratégicos de que empiecen a sacar resoluciones o reglamentaciones que unifiquen estas cuestiones. Bueno, muchas gracias. Hola. Hoy contaban las chicas de Córdoba que ustedes tuvieron que, o están trabajando en centralizar 42 instancias distintas de guaraní que responden a sus unidades académicas. Yo tengo 8 y no puedo conseguir de que las 8 me envíen las copias de su base. ¿Qué hicieron ustedes para poder conseguir eso? No, nosotros ya administrábamos casi todas. Dos nomás no administrábamos nosotros. O sea, nosotros el equipo central de guaraní de la Universidad Nacional de Córdoba los tiene unificadas en la administración. Eran todas bases, pero las administrábamos, salvo una facultad, todos nosotros. O sea, todos los guaraní los tenían ustedes en la central. Exacto, en la parte del área central, digamos que de rectorado, estaban los servidores donde estaban todas. Entonces no nos tuvieron que mandar. Y creo que ese es el problema que tiene esa. Claro, lo mío era distinto. Claro. Pero bueno, nosotros teníamos 4 guaraní, cada uno con su técnico en su facultad. Su pinchito. Y los que nos reuníamos eran esos técnicos que son los responsables de guaraní 2. Entonces ellos mismos traían sus copias para hacer las pruebas. Hay algo que me faltó, que está bueno, como orden, cuando tenemos las primeras reuniones con las autoridades, lo primero que le pedimos a cada facultad es que defina 2 referentes, un referente técnico y uno funcional, que nos manden los datos de contacto y entonces a partir de ahí nosotros, como eres central, nos comunicamos solo con ellos y ellos internamente gestionan todo lo que sea necesario. Eso como cuestión de orden para nosotros fue fantástico, como que ya no tenemos tanto ruido con cada necesidad puntual de cada usuario.
muchísimas gracias por participar y por la experiencia. Y bueno, esperamos que les haya servido, que este taller que organizamos pensando un poco en darles una mano y en guiarlos y en contarles cómo vemos nosotros este proceso, cómo lo vivimos desde el acompañamiento que nos toca hacer, y también trayéndoles algunos ejemplos de cómo lo han trabajado las universidades, les haya servido, les haya dado herramientas para que puedan empezar a trabajar. Y bueno, los esperamos migrando y los esperamos en la comunidad, en los foros, en los distintos puntos de contacto que tenemos para acompañarnos. Y bueno, gracias por venir a todos.